Ahora veremos tres ejemplos de integración básica indefinida. Las instrucciones también pueden decir encontrar los antiderivados. Primero tenemos la integral de 3x al cuadrado menos 2x más 1 integrado con respecto a x. Entonces, si bien podríamos escribir esto como una suma o diferencia de tres integrales separadas, seguiremos adelante y lo dejaremos en esta forma e integraremos cada término individualmente. Entonces, la integral de 3x al cuadrado sería igual a 3 veces la integral de x al cuadrado. Aplicando la fórmula de integración aquí, vamos a agregar 1 al exponente y luego dividirlo por el nuevo exponente. Y como 2 más 1 es igual a 3, tendríamos x al tercero dividido por 3. Menos 2 veces integral de x al primero. Entonces, si sumamos 1 al exponente, tenemos x al segundo y luego lo dividimos por 2. Además de la integral de 1, solo sería una vez x o x. Y luego, además, una constante de integración. Entonces, cuando encontramos una integral indefinida o encontramos una antiderivada, encontramos una familia de funciones que tienen una derivada del integrando o una derivada de 3x al cuadrado menos 2x más 1. Así que sigamos adelante y simplifiquemos esto. Observe aquí los tres simplificados en 1. Y también los 2. Dejándonos con x a la tercera. Menos x al cuadrado, más x, más c. Plus c. A continuación, tiene la integral de 13 a la x, integrada con respecto a x. Entonces, esto sería igual a 3 veces la integral de a la x, que es solo e a la x. Entonces tenemos 3 veces e para la x, más c o 13 para la x más c. Esta familia de funciones tendría una derivada de 13 a la x y para el último ejemplo, tenemos la integral de 4 dividida por x integrada con respecto a x. En este caso, podría ser útil factorizar los 4 para reconocer mejor la fórmula de integración. Podríamos escribir esto como 4 veces integral de 1, dividido por x de x. Aplique nuestra fórmula de integración aquí a la derecha. Tendríamos 4 veces el valor absoluto de registro natural de x más c. Esta familia de funciones tiene una derivada de 4 dividida por x. Espero que les haya resultado útil.